En la vida hay noticias que de lo buenas, de lo grandiosas que nos llegan, a veces es difícil de creer. Y ahí tenemos que tener un proceso para poder asimilar una noticia. Imaginémonos a las mujeres y a los apóstoles que no esperaban la resurrección de Cristo. Toda su actitud era, Él no va a resucitar, lo perdimos, aunque Jesús les había dicho que sí iba a resucitar. Y entonces ahora Cristo les da un fundamento bíblico para que esa fe pueda aumentar. Ese es otro elemento en nuestra preparación diaria para predicar el Evangelio, estar fundamentados en la palabra, porque no habrá entonces una solidez en lo que hacemos ni en lo que predicamos. Por eso hoy en nuestro tema, un fundamento profético, veremos una herramienta más. Lecciones de la Biblia. A continuación. Bienvenido a Lecciones de la Biblia, un espacio para estudiar y entender la palabra de Dios. Lucas 24:41. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tienen algo de comer? Y dice el 42, entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. ¡Qué sorpresa! Cristo se apareció ahora en medio de los discípulos y el gozo era tan grande que no lo puedo creer, no lo puedo creer. ¿Qué hizo Cristo durante esos días? 1. Se apareció a algunos y envió la noticia. Eso es todo un proceso. Él no se apareció a todos. Se apareció a los que fueron a buscarlo. Cristo solo se va a aparecer a quienes lo busquen. Y cuando digo aparecer, es mostrarles su amor, su luz y su enseñanza. Y las mujeres corrieron a dar la noticia. 2. Apareció al resto de los discípulos y les dio evidencias. Aquí estoy, mis manos, mi costado, denme de comer, para que vean que soy yo que en realidad he resucitado. Pero el tercer punto es que los llevó a la palabra. En Lucas capítulo 24, versículo 44 dice: estas son las palabras que les hablé cuando estaba aún con ustedes. ¿Y dónde estaban esas palabras? Era necesario que se cumpliese lo escrito en la ley, que son los 5 libros de Moisés, los profetas y en los salmos. Toda esa euforia, toda esa alegría ahora tiene que aterrizar. ¿Dónde? En la palabra de Dios. Hemos usado la palabra cosmovisión y es la manera como vemos el mundo. Seríamos mucho más efectivos si fuéramos al don profético. En estos días hay guerra entre unos países. Oren por este país que es el pueblo de Dios. Vamos a la palabra porque dice que el pueblo de Dios ya es el pueblo que ha aceptado a Cristo como su Salvador personal. Necesitamos tener una visión correcta de lo que tenemos por hacer. Necesitamos una visión correcta de cómo están ocurriendo los tiempos, las inestabilidades de los gobiernos, las locuras de todos en todos los países que nos gobiernan porque no buscan a Cristo para gobernar, la inestabilidad económica. Y súmele a eso la gran cantidad de deudas que la gente tiene por consumir, consumir y consumir. Debemos ir a la palabra, debemos ver lo que hay que ver correctamente. Y en el caso de los discípulos es muy interesante. Cristo les enseñó durante esos días en la palabra quién era realmente Él. Yo no soy un sistema de gobierno que se va a montar para tumbar a los romanos y ustedes serán mis ministros. No, entendieron los principios del reino, que el reino celestial es distinto y que vivimos en esta tierra para instaurar el reino de Dios. Vamos al don profético. ¿Qué es el don profético? Todo lo que es profecía, y la profecía es la Biblia, es la palabra profética e incluye todo lo que Dios nos ha dado como información para la salvación. Fundamentémonos en la palabra y seremos más efectivos en la predicación del Evangelio. Oremos. Gracias, oh Señor, por tu santa bendición.
Ayúdanos a predicar este evangelio basados en la palabra. Ayúdanos a estudiar la información que tenemos para tener métodos efectivos. En el nombre de Jesús. Amén. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.